en el cielo un águila guerrera, audaz eleva en vuelo triunfal azul un ala del color del cielo, azul un ala del color del mar. Ahora, esta muestra seguramente se puede recorrer de diferentes maneras. Por ejemplo, focalizar en los libros de lectura, libros de texto y hacer la historia a partir de ahí. Sí, esta muestra tiene distintos componentes. Un componente es la muestra en paneles, lo que el borrador no se llevó, que son 14 paneles. Es además una muestra itinerante, o sea que después esa muestra puede circular. Que ese es un sector. El otro sector es marcados por la escuela. Marcados por la escuela es una zona interactiva, de dispositivos de participación, pizarrones, por ejemplo, donde a uno le hacen pensar qué cosas amó, temió y dejó al partir la escuela, con las conjugaciones de los verbos regulares, amar, temer y partir, o cómo te hacían que te pedían que te callaras en la escuela, hacer silencio, o si la escuela fuera un objeto, un medio de transporte, una música, ¿cuál sería? Y uno que incorporamos para esta muestra, que es cuando termine la escuela yo. O sea que ese segmenta, no lo puedo escribir yo que ya terminé la escuela, sino a los que están cursando la escuela ahora. Eso, un juego con una rayuela, un juego con un memoté gigante con tapas de libros de lectura, recuerdos vinculados a partir de llaves de la escuela, juntando una experiencia y un lugar de la escuela y combinarlos para generar y recordar. Entonces esa es la zona de marcados por la escuela. Y otra es certificados de identidad, que son objetos del patrimonio escolar con marcas de sus dueños. Esto quiere decir libros con dedicatorias, fotografías recortadas, útiles escolares con el nombre, Fede, Federico, Juan, Mónica, Susana, Silvia, de acuerdo a las generaciones. Guardapolvos escritos, digamos, en el momento de egresar. Un teclado con todas las teclas intervenidas con stickers. O sea, los objetos no son solo de comienzo del siglo XX, sino que nosotros ya tenemos también teclados o computadoras, de las primeras que se usaron. Entonces, esa zona que está en vitrinas cuenta historias de objetos marcados. Después hay una zona de objetos agrupados por color, en una suerte de, como decimos, colorama, de colección para ver útiles de todas las épocas, las aulas del siglo XX y del siglo XXI y el archivo de los 10 años de la historia del Museo de las Escuelas. O sea que uno en realidad puede o mirar todo o elegir una de estas secciones y detenerse en ellas. Claro, eso depende del docente cuando viene con su grupo de alumnos. ¿Qué trabajo previo hizo? Yo recuerdo que desde hace mucho tiempo la visita de los museos se trabaja en 3 momentos, ¿no es cierto? El antes, el durante y el después. El antes, por ejemplo, es variado. Si vienen alumnos de institutos de formación docente, que han venido ya muchos, el antes tiene que ver con lo que están estudiando en el profesorado de Historia de la Educación. En el caso de las primarias, tiene que ver con la unidad, la escuela, o cómo aprendían mis abuelos o mis bisabuelos, y entonces ese es el trabajo que la maestra hace antes y luego viene al museo. También a veces pasa que solo vienen al museo y hacen mucho después. O sea, también eso por suerte es flexible. ¿Y después qué? Y después pueden empezar a hacer, por ejemplo, su propia colección de objetos. Entonces, inspirados en lo que ven en el museo, empiezan a hacer una búsqueda de objetos de las familias y arman el propio museo en la escuela. Y nos ha pasado, por ejemplo, que nos piden permiso para escribir los rótulos parecidos a los que nosotros hacemos. Por supuesto, eso es totalmente permitido. Entonces, se arma el museo en la escuela, de esa escuela. ¿Y qué recorridos fue haciendo este museo desde su creación? ¿En qué lugares estuvo? Bueno, desde que se creó, el museo empezó en el Instituto Bernasconi, pasó por el Centro Cultural Recoleta, la Feria del Libro, y después 8 años en el Palacio Sarmiento, en el Ministerio de Educación de Nación, en la calle Pisurno. Después de esos 8 años, 2 años en donde estamos ahora, que es en la sede de posgrado de la Universidad Nacional de Luján, en la calle Ecuador.
En esta etapa, que no tenemos tanto espacio de exposición, el museo hace muchas visitas itinerantes, o sea, y presta muchas muestras para que las escuelas que lo solicitan, entonces la muestra va a la escuela, nuestros talleres van a la escuela, las animaciones las hacemos en la escuela o en centros culturales. Contanos cómo tienen que hacer las escuelas que se interesen o los institutos para tomar contacto con ustedes y tener esta muestra. Escriben un correo electrónico y a partir de ese pedido, o sea, se organiza lo que nosotros podemos ofrecer, lo que la escuela pide. ¿Y a dónde escriben? Escriben a Museo de las Escuelas, @gmail.com. Es la bandera de la patria mía, del sol nacida que me ha dado Dios. Es la bandera de la patria mía, del sol nacida que me ha dado Dios. Es la bandera de la patria mía, el sol nacido que me ha dado. Bueno, estamos rodeados de fotos que también fueron cambiando, estamos rodeados de guardapolvos, la indumentaria también tuvo sus cambios. ¿Conoces este libro, La escuela no fue siempre así? Me parece que de alguna manera refuerza e introduce en la temática de este museo, ¿no? ¿Qué te pareció? Claro, lo que el libro aporta es similar a lo que nosotros pretendemos con nuestras muestras, en el sentido, no fue siempre así, lo que nosotros llamamos desnaturalizar la idea de que la escuela siempre fue igual, Claro. y que sigue igual y que además nunca va a cambiar. Entonces, ese no siempre fue así, te da esta idea de cambio y de que así como cambió una vez puede cambiar otra más. O sea, Sí. la muestra de paneles termina con el último panel se llama Anticipaciones hacia la Escuela del Futuro. Y ahí tenemos 3 imágenes. Una imagen de un francés que dibujó en 1910 cómo sería la Escuela del Futuro, y entonces el maestro está poniendo como en una trituradora los libros, de esa máquina sale un cablecito que llega a la cabeza de cada chico con unos auriculares que están sentados en los bancos así, pero reciben esa información todos a la vez por medio de unos auriculares. Otra que es de 1980. No sé si comparto. No, pero era esa idea, Sí, sí. digamos, si uno piensa Sí. ahora en la computadora, el libro está ahí adentro y El llega libro está a ahí todos. adentro, es cierto. O sea, lo interesante Es de esa cierto, imagen es pero esa. también sigue entero. Por supuesto. Claro. Y después hay otro relato de Asimov, de los 50, De ciencia ficción. de claro. ciencia ficción, que habla de la escuela del siglo XXII y que es muy interesante porque se llama ¿Cuánto se divertían? Entonces, el diálogo de los chicos es que uno encontró en el desván cómo era la escuela de su abuelo. Y entonces cuenta sorprendido que el maestro era una persona. Y la amiga le dice, ¿cómo una persona? Si el maestro es la computadora que está en la casa de cada uno. Entonces el chico sigue contando que en esa época los chicos estaban todos juntos para estudiar. De ahí viene la frase, ¿cuánto se divertían? ¿Querés que te diga una cosa? Qué suerte que no lo voy a ver. Bueno, ¿cómo sigue? A ver, después de estar aquí en la televisión pública, ¿dónde va la muestra? Bueno, la muestra esperamos que sea solicitada, o sea, nosotros pusimos ahí en lo que sería nuestra zona de archivo institucional un mensaje que todos aquellos que quieran solicitar la muestra, como te dije antes, la pueden solicitar al correo electrónico, y luego ¿En el noviembre? mes de noviembre, en la Noche de los Museos, el 10 de noviembre, vamos a estar en el Normal 1, en la calle, en la avenida Córdoba y Ayacucho. ¿Alguna anécdota que recuerdes de chicos o de adultos de cuando visitaron la muestra? Pasan cosas muy especiales, pero las más interesantes tienen que ver con la relación que se da entre las generaciones, o sea, la conversación entre padres, abuelos, hijos, sobre todo, bueno, nuestras experiencias en las anteriores noches de los museos, en las que siempre tuvimos muchísimo público, que además se quedaba mucho tiempo en la muestra recorriendo. Y entonces ese instante de transmisión de información
no desde nosotros, o sea, sino desde la familia, como una situación de tradición, de contar cómo aprendían, a dónde iban, y algo que sucedía muy particular con las máquinas de escribir. O sea, las máquinas de escribir, sobre todo porque el teclado es igual a la computadora, y eso para los chicos es una sorpresa. El teclado QWERTY, o sea, que empieza con la Q, la W y demás, y registrar que ese objeto que hace tanto ruido... Claro. El teclado es igual Es en la mismo. compu o en la net que los chicos usan. Bueno, eso generaba mucha conversación y mucho deseo de escribir con la máquina de escribir. Por eso nosotros acá tenemos un dispositivo que es escribirle la carta a la maestra que tuviste o que elegiste y que nunca le pudiste decir lo que querías. Puede ser de amor o puede ser de enojo. Bueno, puede pasarle factura. Puede pasarle factura o agradecerle. Claro, esta es una muestra entonces que facilita, enriquece el diálogo intergeneracional, ¿no? Enriquece el diálogo internacional y pone en valor la escuela pública. Claro. O sea, nosotros sostenemos que la escuela es una institución fundamental en la construcción de la ciudadanía, en la construcción comunitaria, y seguimos apostando a ponerla en valor. Y lo que seguimos viendo es que los chicos, más allá por ahí de una actitud como de desdén, que los más grandes pueden decir, bueno, en mi época la escuela, los chicos siguen queriendo mucho a su escuela. Y nosotros lo comprobamos con los visitantes niños y los visitantes jóvenes que siguen viniendo. Los que quieran hacer donaciones, entonces escriben al mail que dijimos. Muchas gracias, Silvia. De nada, gracias a vos. Yo fui la vida y la vida me encontró en la ceguera marginal de mi región. Gocé la paz de las palabras y el amor, cuando mi cielo fue con luz de pizarrón. El mundo vino por mis ojos y en la voz sentí brotar la inmensidad de la razón. Con mis hermanos los maestros descubrí Puerto de Palos, desde donde fui a partir. Las golondrinas van y vuelven por saber si es viento norte lo que el sur va a padecer. Si la tormenta queda en tierra florecer abecedarios de ternura y de laurel. Si la tormenta queda en tierra florecer abecedarios de ternura y de laurel.